Hola humano, bienvenido a un corto documental de Marginal Media. A mediados del mes pasado, el mundo se estremeció frente a la noticia de los centenares de migrantes africanos que cruzaron la frontera desde Marruecos a Ceuta, un enclave español al norte de África, algunos buscando una vida mejor y otros engañados por un sátrapa que juega con las ilusiones de menores de edad y quería penalizar a España por atender en su país al líder del Frente Polisario, enfermo de COVID. La noticia le dio la vuelta al mundo cuando se viralizó la fotografía de una trabajadora de la Cruz Roja que abrazaba a un migrante subsahariano que lloraba en una de las playas. El gesto humanitario le valió un cúmulo de ataques en redes, incluyendo amenazas, no solo por parte de ciudadanos del común, sino también por miembros de un partido político que busca supuestamente una unidad en España, avivando la xenofobia en un país con más de 6 millones de inmigrantes, la mayoría marroquíes, rumanos y latinoamericanos. La situación avivó nuevamente la discusión sobre si es posible frenar la migración, cada vez más latente en países con un alto índice de desarrollo comparado con el territorio de origen, que reciben a centenares de almas provenientes de naciones subdesarrolladas con altas tasas de corrupción y violencia, no solo en Europa y Norteamérica, sino en todo el globo. Mientras unos apelan a la libertad y el derecho al tránsito indiscriminado, otros aseguran que la migración debe frenarse por supuestamente traer miseria y pobreza. Más allá de los debates éticos y morales, ¿es esto posible? ¿Podemos detener la migración sin apelar a la violencia? ¿Se pueden frenar sin condenar al migrante a la miseria de su país? ¿El discurso se resume en xenofobia o hay racismo también? En este corto documental intentamos dar respuesta a estas preguntas. El ser humano ha migrado desde sus inicios. Gracias a la migración, el hombre primitivo en África alcanzó los diferentes continentes y logró poblarlos. Con el crecimiento exponencial de la población, el hombre se trasladó a zonas con mejores climas, recursos y tierras fértiles, para garantizar la subsistencia de sus comunidades, tal como sucedió con la segunda gran migración que buscaba tierras para fomentar la agricultura. Con el surgimiento de civilizaciones cada vez más organizadas y socialmente complejas, la violencia y la hambruna produjeron nuevas migraciones, llevando a que los más vulnerables tuviesen que huir para sobrevivir, algunos escapando de sus tierras conquistadas por civilizaciones más fuertes, otros del yugo de sociedades predominantes y belicistas que los esclavizaban, como es el caso de Espartaco y compañía en la Tercera Guerra Servil Romana. En otros casos, la densidad y fenómenos climáticos llevaron a grandes grupos a migrar, como sucedió con los bárbaros en el periodo de las grandes migraciones, que terminarían no solo con grandes imperios militarmente predominantes, sino que darían las bases a ricas mezclas culturales que vemos hasta nuestros días. Si de grandes migraciones hablamos, es imposible no mencionar el arribo de europeos a América, produciendo la mayor mezcla étnica y cultural de la historia de la humanidad. Negros, blancos e indígenas desarrollaron a través de engendramientos no solo numerosos tonos de piel y rasgos físicos, sino intercambios culturales, muchos que permanecen actualmente en países centroamericanos y caribeños. Y sí, podemos mencionar muchas más migraciones masivas que han cambiado a la historia, como las producidas por la comercialización de africanos hasta el siglo XIX en América, principalmente hacia los Estados Unidos, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las hambrunas en China producto del comunismo, etc. Pero tendríamos un video muy largo y creo que ya se entiende el punto. Las migraciones no es que se hayan reactivado en los últimos años, es que nunca han cesado, unas más visibles que otras, pero siempre presentes.
En la actualidad vemos noticias de migraciones provenientes de Myanmar, Yemen, Siria, Venezuela, países centroamericanos y caribeños, subsaharianos, entre otros, siendo la más visible la venezolana en América del Sur, que solo en Colombia supera ya el 1.000.000 de habitantes, la africana y asiática a países europeos, que sobrepasa la cifra de 21 millones, y la migración hacia Estados Unidos desde distintas partes del mundo, superando la apoteósica cifra de 50 millones de personas. Llegamos a un punto que suscita todo tipo de debates, quienes argumentan que la migración solo trae pobreza, miseria y competencia desleal, y quienes por el contrario aseguran que trae sana competencia y reactiva la economía. Un estudio realizado por el BBVA Research llamado Los efectos económicos de la migración en el país de destino, los beneficios de la migración mexicana para Estados Unidos, debate sobre la hipótesis del incremento del desempleo, la reducción de salarios y la calidad en seguridad social del país destino, el cual es catalogado como exiguo. El primer caso, el del desempleo, termina siendo un mito. En territorios de tránsito temporal, la economía siempre se reactiva, como sucede en poblaciones cercanas al Paso del Darién en Colombia, donde los migrantes pagan como turistas por permanecer y transitar en la zona mientras reanudan su trayecto hacia Centroamérica. Un ejemplo es el pago de residencias y de lanchas que los llevan a la frontera con Panamá, generando flujo de dinero en aquellas poblaciones altamente miserables por la poca presencia del Estado colombiano. En Necoclí, municipio colombiano, donde se concentran migrantes asiáticos, africanos y sudamericanos que buscan emprender la marcha hacia los Estados Unidos, la población local subsiste de comercializar carpas, repelentes, machetes, bolsas para cadáveres, entre otros objetos que podrían utilizar los migrantes al pasar por el Darién. En casos pintorescos, la población local realiza tipos de caravanas turísticas donde por precios exorbitantes los migrantes se ahorran largos kilómetros de caminata, dejándolos en la frontera con Panamá. En el caso económico de países de destino, la llegada de migrantes incrementa la oferta laboral y permite en la mayoría de las ocasiones una sana competencia. En el estudio del BBVA Research se cita otro realizado por Julia Hoslich y Miriam Quispe-Agnoli, denominado La experiencia del mercado laboral y el impacto de los trabajadores indocumentados, donde se demuestra que la reducción de salarios de connacionales solo decrecería entre un 1 y un 4% ante un incremento del 10% de migrantes, cifras que están lejos de la supuesta pobreza masiva que genera la migración en países como Estados Unidos. Otro informe presentado por Gianmarco Taviano y Giovanni Peri, denominado El valor económico de la diversidad cultural, evidencia de ciudades de Estados Unidos, demostraría que por el contrario a lo dicho por Hoslich y Quispe-Agnoli, los migrantes habrían incrementado el salario en un 2% beneficiando así a los nativos estadounidenses. Pero estas cifras no solo se dan en países pujantes, como el país del norte. En Colombia, entre 2017 y 2019, la migración venezolana, más allá de generar pobreza como se ha argumentado constantemente, generó en términos macroeconómicos un incremento en la productividad del 0,9% y entre 2015 y 2021 el crecimiento del PIB sobre el 0,14 y 0,17 puntos, el cual se mantendría en incremento posiblemente hasta 2030. Otro ejemplo fue la construcción de estadios para el Mundial Brasil 2014, que se realizó con la población vulnerable, en su mayoría migrantes, que entregaron estadios de la talla de la Arena Amazonía en tiempo récord. Construcciones como estas, manchadas de casos de corrupción, muertes por irregularidades logísticas y deplorables condiciones laborales, demuestran que los migrantes hacen el trabajo sucio que nadie quiere realizar. Las construcciones en Brasil generaron ingresos multimillonarios, haciendo crecer el PIB en un 0,2% y según la consultora Ernst & Young, multiplicará en unos años por 5 la inversión realizada. Todo gracias a los migrantes que trabajaron muchas horas por muy poco salario, trabajo que tampoco le quitaron a nadie, porque ningún local aceptó las paupérrimas condiciones laborales propuestas. Para el Mundial de Qatar 2022 se prevé un impacto similar al producido en Brasil. Lo triste del asunto es que desde 2012 han muerto más de 1.000 personas, entre ellos migrantes, en la construcción de estadios para el evento deportivo del próximo año. Si continuamos en términos macroeconómicos, con la llegada de migrantes, estos demandan en el país que los recibe todo tipo de bienes y servicios, produciendo así un efecto cadena que obliga a la economía del país a producir más para cubrir la demanda.
Por consecuente, las empresas requieren más empleados. En otros casos, como sucede en España, los migrantes crean empresas y en su mayoría micronegocios como los locutorios o cibercafés, que cubren pequeñas necesidades no resueltas de la población local. Negocios que poco o nada compiten con iniciativas de emprendimiento locales, pues el sueño de un europeo del común no es montar un café internet. En otros casos, ante el envejecimiento prematuro en Europa, la población migrante trabajadora garantiza los recursos para el pago de pensiones de los futuros viejos del continente. Precisamente el HSBC, citando datos de las Naciones Unidas, aseguró que Alemania necesita unos 700.000 migrantes en los próximos 10 años para solventar la estabilidad del país. Requerimiento que en China podría contemplarse ante una población cada vez más vieja, como les contamos en el video Crisis Sociales Chinas. Y es precisamente el envejecimiento de la población y la decisión de no tener hijos la que lleva a que países como Estados Unidos, el lugar donde más migrantes llegan, necesite más de ellos para enfrentar el bajo incremento poblacional del 7.4% comparándolo con las últimas décadas, lo que dejaría en condición de vulnerabilidad al país en materia de recaudo de impuestos y, como en el caso alemán, del dinero suficiente para solventar la seguridad social. Es por esta razón que la construcción de un muro para evitar la migración era no solo una idea altamente populista para agradar a los más ingenuos, sino también logísticamente imposible y sobre todo un tiro en el pie. Al país del norte no le interesa que su mano de obra barata cese, y más cuando no se quiere perder la hegemonía mundial con el crecimiento exponencial chino. Es tanta la necesidad de migrantes de Estados Unidos que el gobierno mexicano buscará la manera para que entre los dos países se logre un acuerdo que permita la entrada anual de un gran número de migrantes, evitando así los flagelos que tienen que padecer muchas personas para llegar a territorio estadounidense. Tema que ya les contamos en el video, la crisis perpetua en la frontera. Detener la migración es prácticamente imposible, con la excepción de algún país isla lejano como Australia o Nueva Zelanda, a donde no es posible llegar como uno no presente un visado para montarse en el avión que lo lleve hasta allá. No hay manera para que ningún gobierno, por poderoso que sea, pueda evitar que por sus porosas fronteras ingresen seres humanos, sobre todo cuando la voluntad de estos es más fuerte que seguir aguantando hambre, miseria, pero sobre todo violencia. Esta realidad es tan evidente que basta con escuchar historias de migrantes de cualquier parte del mundo. Ejemplos desesperados hay muchos, como los migrantes provenientes de Asia y África, quienes ahorran por años para viajar hacia Sudamérica y desde allí caminar centenares de kilómetros hacia los Estados Unidos, con el riesgo de perder la vida a manos de grupos delincuenciales, la policía, adversidades climáticas, animales silvestres, enfermedades, etc. Otros también de migrantes provenientes de Asia y África, quienes arriesgan sus vidas en la mayor tumba del planeta, el mar Mediterráneo. ¿Y cuál es la respuesta que siempre han dado los estados hacia la migración? La violencia. Golpizas al salir del país, golpizas al entrar al otro, encarcelamientos por semanas o meses para dar escarmiento, como si la travesía a pie y las dificultades que el simple acto de migrar ofrece no fuesen ya suficientes. Humillaciones y vejámenes, en fin, violaciones de derechos humanos de todo tipo. Ante panoramas tan oscuros que se niegan a cambiar, ¿qué nos queda? Que si bien la migración no se puede detener, se puede frenar un poco si hay voluntad. Los gobiernos deben buscar soluciones regulatorias a la migración, tal cual se necesita con el tema de drogas. Allí se debe centrar la discusión del problema. Si los países desarrollados requieren migrantes para evitar un quiebre de su economía, si las superpotencias requieren mano de obra económica en trabajos que connacionales no están dispuestos a aceptar, ¿por qué no lograr consensos para la entrada masiva y regulada a estos países? Perfectamente los gobiernos desarrollados podrían solicitar formalmente a países como Senegal, Marruecos, El Salvador u Honduras una lista con el número de migrantes que requieren cada año. ¿No evitaríamos así escenas como la presentada en Ceuta, los muertos en pateras en el Mediterráneo o las escenas dantescas de cráneos y huesos diseminados por el Darién? ¿No se reducirían drásticamente muertes absurdas de gente sin un futuro que se vislumbre? Evidentemente, esta no sería la única solución. A la mayoría de los migrantes no les gusta dejar su hogar, muchos tienen actitudes antinómadas y no quieren vivir en otro lugar que no fuese su país. Es por esta razón que los países desarrollados que reciben oleadas de migrantes deben invertir en estos países.
si en vez de construir muros que tarde o temprano serán quebrantados, en alta tecnología y en equipos de vigilancia, los estados invirtieran en el desarrollo de países pobres, estas situaciones no se presentarían de manera tan masiva. El migrante necesita recuperar la confianza en sus instituciones públicas, las cuales padecen de altos índices de corrupción, una reducción significativa de la violencia, el apoyo de entidades financieras que inviertan en el país, que no lo donen o presten a gobiernos corruptos que se roban el dinero, la inversión social en el territorio, que mejoren el nivel educativo, reduzcan la desigualdad y produzcan empleo, inversiones principalmente en sectores manufactureros, tecnológicos, industriales y de turismo. Así y solo así se lucha contra la migración, sin apelar a la violencia, sin generar muertos, sin destinar a sociedades sin futuro a sufrir allí, como el infierno en la tierra. Pero lamentablemente estas ideas se quedan en utopías, tal vez nunca se hagan realidad, porque para muchos el migrante no es más que basura, porque vale más la palabra de un populista que miente con construir un muro que las razones por las cuales un niño de 14 años cruza solo América Central para huir de pandillas que mataron a sus amigos. Hasta la próxima. La paz.